Mis hermanos, con gran gusto los vuelvo a saludar y les doy la bienvenida a este nuevo video que es el tercero que estamos realizando y poniendo a su disposición para tratar de darle una herramienta para una vida devocional en casa, para un altar familiar con su esposa, con sus hijos o incluso si usted quiere darle uso a estos videos para provecho personal en su tiempo de comunión con el Señor, bien lo puede hacer. Recordarle que esto forma parte de una serie de videos llamados Celebrando Pentecostés, en el cual vamos a estar compartiendo cada semana un pequeño video hablando temáticas referentes al Espíritu Santo. En este tercer video queremos hablar y tocar el punto de la deidad del Espíritu Santo. Recordando que ya anteriormente hemos hablado sobre su personalidad, pero parte esencial de su naturaleza es entender que la verdad bíblica nos habla de su deidad, no solamente por su relación con la Trinidad, como por ejemplo lo podemos ver en pasajes como la fórmula bautismal, cuando Jesús en Mateo 28 encomienda a sus discípulos la gran comisión y les deja ver la tarea de bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, colocando al Espíritu Santo en esa misma sintonía. O incluso en su rol que tuvo en la misión de Cristo, cuando el Señor llega a la sinagoga y abre el rollo del profeta Isaías y empieza a leer diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, dándonos también luz acerca de cómo cada una de las personas de la Trinidad se involucró en la misión de Cristo. Pero aún más adelante, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, donde encontramos la bendición apostólica, que el apóstol Pablo también hace uso de la tercera persona de la Trinidad, como lo es el Espíritu Santo, para encomendar a la iglesia y llamarlos a permanecer en esa comunión. Sin embargo, a lo largo de la Biblia también encontramos que, por ejemplo, el Espíritu Santo confirma su deidad en la Escritura cuando vemos los nombres que se le dan. Por ejemplo, en 2 Corintios 3:17, donde se nos dice que el Espíritu del Señor es la verdad y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es ese nombre que se le da como Espíritu del Señor. O por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, donde también se le da el nombre de Espíritu de Dios. Es decir, colocando al Espíritu Santo en la misma categoría, en el mismo nivel que Dios el Padre. Estos nombres del Espíritu Santo nos confirman su deidad, pero también en la Biblia encontramos los diferentes títulos, por mencionar, por ejemplo, que Jesús mismo en Juan 14:26 le llama el Consolador, entendiendo que uno de los roles de Jesús con sus discípulos era consolarlos, estar al lado de ellos en ese sentido, y después, antes de ir a la cruz, en el mensaje final, en el último discurso para ellos, en el cual los alienta, les deja ver que dejará al otro Consolador, que está a su mismo nivel, pero que con ese título de Consolador también se le da su nivel de deidad que conserva el Espíritu Santo. También en Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús también se refiere al Espíritu Santo con el título de Espíritu de verdad. Recordar que Jesús en su ministerio se identifica como la verdad. Comparte ese título con Cristo, el Espíritu de verdad, y Jesús siendo la verdad. Ahora, otra cosa más que vemos en la Escritura sobre la divinidad del Espíritu Santo son sus atributos. Atributos que comparte con Dios Padre, con el Hijo. Por ejemplo, en Hebreos 9:14 se nos habla de su eternidad. El Espíritu eterno se le llama ahí. O 1 Corintios 2:10, donde se nos habla de su omnisciencia, cuando dice el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, vemos por estas diferentes expresiones en la Escritura cómo se comprueba la deidad del Espíritu Santo. Pero también no nada más nos quedamos con su relación con la Trinidad, no nada más nos quedamos con los nombres con los cuales se le identifica, con los títulos que se le da, por mencionar algunos, o los atributos que él tiene a lo largo de la Escritura, sino incluso por sus acciones.
acciones que no pueden ser realizados si no se comparte o si no se tiene la naturaleza divina de Dios. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro 1:21, vemos que se le otorga y se le reconoce como aquel que inspiró a los escritores de la palabra. Es decir, la acción de inspirar del Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo, la inspiración para que podamos tener la verdad revelada de Dios en la Escritura. También vemos en la segunda carta de Tesalonicenses 2:13 la obra o la acción que él hace de santificar al creyente. No es algo que el creyente hace por sí mismo, sino que el Espíritu Santo obra en la vida del creyente. Y también podríamos mencionar Romanos 8:26, donde algunos podríamos recordar este pasaje, donde se nos habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ese interceder del Espíritu Santo es una acción divina. Entonces, considerando también las acciones que encontramos en la Escritura específicas del Espíritu Santo, podemos entender que confirmamos la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al ser divino, comparte la naturaleza de Dios, sus atributos, sus nombres, sus títulos, sus acciones. Entonces, para nosotros no debe de haber duda de esa deidad, de esa esencia del Espíritu Santo, su naturaleza divina. Y esto nos debe llevar a honrarlo como honramos al Padre, a honrarlo como honramos al Hijo, a buscar tener la comunión con Él como lo hacemos con el Padre y como lo hacemos con el Hijo. Y también entender que al ser la tercera persona de la Trinidad también nos conduce continuamente hacia Dios. Nos conduce hacia el Padre, glorifica a Cristo y podemos tener ahora, gracias a Cristo, el deleite de una relación con Dios por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Así es que te animo a que puedas reflexionar en este tema. Como en los videos anteriores, dejamos aquí en la descripción un par de preguntas para que puedas reflexionar y dialogar en casa con quien te acompaña, pero también te compartimos 2 motivos de oración que te pueden llevar a cultivar esta relación particular, personal y especial con el Espíritu Santo. Dios te bendiga, que tengas muy buen día.